33º Ayuntamiento de Tijuana y el Instituto Municipal de Arte y Cultura que preside la doctora Minerva Tapia Robles, les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista con el escritor, artista visual, Omar Pimienta. Bienvenido, Omar, me da muchísimo gusto que hayas accedido a esta entrevista para compartir con los públicos de Tijuana pues tu labor artística y tu labor como escritor, tu labor en el entorno del análisis de la situación de los artistas visuales, lo que genera la situación sociopolítica. No sé cómo lo quisieras, ¿cómo se llama?, plantear, pero hay aquí en Tijuana una situación de transfronterizos, de ambos lados de la frontera y trabajar con discursos que han sido estudiados y analizados de distintas maneras y que han generado expresiones artísticas muy interesantes, ¿no? Esto no es nuevo, ya tenemos algunos años haciendo análisis al respecto desde el aspecto sociológico, pero bueno, tú siendo un nativo de la Colonia Libertad tienes tu perspectiva y tu visión, y sí me gustaría mucho que nos lo compartieras. Pues tienes estudios de licenciatura, de estudios latinoamericanos, pero también hiciste tu MFA de visuales y tu doctorado en literatura. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras esta perspectiva tuya. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Sí, la licenciatura, no, maestría en artes y el doctorado que lo acabé en el 19. Y la tesis tiene mucho que ver con eso. Estoy analizando la producción cultural fronteriza, tanto literatura como artes visuales, y tratando de encontrar, digamos, una metodología de análisis bifronteriza, ¿no? Y entender por qué hay encuentros y desencuentros de ambos lados y qué genera todo esto de procesos de entendimiento transfronterizos o conflictos, ¿no? Y pues me la pasé muy a gusto tratando de entender básicamente mi propia práctica, cómo yo he tratado de navegar la, digamos, la práctica creativa como un ciudadano binacional y que, o sea, básicamente como para tratar de entender qué era lo que yo estaba haciendo, pues decidí pensar en las generaciones que vienen antes, ¿no? Claro. Cómo ellos lo lograron. La realidad es que estos flujos cambiantes también generan nuevas disyuntivas y pues si lo estás analizando desde tu práctica cotidiana y a lo que te enfrentas tú en el momento, pues lo vas viendo esa evolución, pero si ves la literatura y hay cosas que no aplican o que ya no aplican, ¿no? Claro, no, y la verdad es que ha sido como vertiginosa la sucesión de como generaciones creativas y discursos, periodos muy productivos del lado tijuanense, pero luego periodos muy productivos del lado de San Diego, específicamente, que son las dos ciudades que más me importan de la frontera. Ujú. Y, y cómo, ¿no? Cómo una empuja a la otra, pero aparte cómo de cierta forma van haciendo como antípode y se repelen y luego se juntan de nuevo y luego vienen agentes externos y como que logran captar algo específico que después todos los locales de cierta forma entendemos y al revés, ¿no? Es bien complejo, es para mí muy interesante porque la población binacional va creciendo, ¿no? De toda la muy desgraciada cantidad de deportaciones, ¿no? Y todos los hijos de toda la gente, yo soy hijo de deportado, pero claro, un deportado de los 60, ¿no? Y
pensar en los 4 millones de deportados de Obama y sumarle los de Trump. Entonces, todos esos hijos de todas esas personas que van a tener unas dinámicas binacionales y unas necesidades de expresión específicas, les toca un panorama bien extraño, una educación bien rara en relación a, digamos, los ciudadanos de ambos lados, ¿no? Las betas normales de estudiar arte desde el centro de la República y las betas naturales de estudiar arte, digamos, en Nueva York, con CalArts o universidades, para los ciudadanos que se asumen 100% estadounidenses y los ciudadanos que se asumen como 100% mexicanos son bien distintos a una población creciente de agentes creativos que aparte la misma naturaleza de la frontera genera un montón de gente con esas inquietudes, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, ahí va. Obviamente no está a nivel libro la tesis, pero por ahí va la investigación y me interesa bastante. En relación a tu propia obra, Lo primero que me llamó la atención fue mi barrio, ¿no? La Colonia Libertad y qué era, ¿no? Cómo funcionaba dentro de un Estado-nación una, una colonia que tiene un orgullo de ser problemática y tiene un orgullo de ser un espacio de transición y un espacio como de flujo, ¿no? Y el que pienses en coyotes, narcotraficantes, polleros, y pienses en toda esta población problemática para las narrativas nacionales, pero pero que a 100, 200 años vas a empezar a decir, esta era la gente que lograba llevar a la gente en problemas hacia el otro lado, ¿no? Y piensas como la gente que falsificaba pasaportes durante la Guerra Civil, la Española, la Segunda Guerra Mundial. O sea, todas estas gentes que han lucrado de la necesidad ajena, sí, pero que de cierta forma han permitido un flujo humano. Y bueno, y si entramos en la cuestión de drogas, pues también hay otras problemáticas bien complejas, pero que también son básicamente detonadas por relaciones binacionales y de poder. Entonces, cuando creces en una colonia así y en algún punto de tu vida eres parte de las dos naciones por pasaporte y dices, bueno, ¿qué soy? ¿No? O sea, entras en una dinámica de cuestionamiento muy parecida a la que la población chicana ha tratado de analizar, pero también al mismo tiempo muy distinta. Y mi colonia me llamaba mucho la atención. Y para empezar, como, ¿por qué se llama Libertad si es uno de los asentamientos humanos delimitados por un muro y vigilancia las 24 horas militar? Y de ahí nació un libro de poesía. Y de la investigación para el libro de poesía hago todo un proyecto de artes visuales. Y va como a través de la fotografía, a través un poco como del performance y del libro objeto. Y empiezo como a analizar o entender de forma muy libre los elementos que me ayuden a tratar de analizar este espacio, ¿no? Y esa condición de ciudadanía, digamos, fluida. Y pues por ahí va la práctica. Ya tengo bastantes años haciendo el mismo proyecto y tratándole de encontrar salidas y resoluciones. Y cada vez me cuesta más trabajo porque cada 5 años hay como un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, cuando yo estaba hablando en el 2007 en mi tesis, 2009 en mi tesis, y estoy hablando de que era en la Colonia Libertad, es un lugar específico de flujo, apenas empezaba a venir como la primera oleada de deportaciones de Obama. Y apenas teníamos como una generación nueva de gente que en realidad estaba regresando deportada, ¿no? Y luego, pum, a los años ya haitianos, luego ciudadanos afroamericanos que se vienen a la colonia a vivir, eh, la, la masiva deportación de gente, caravanas del sur, hondureños, guatemaltecos, todos los centroamericanos, y empieza como a explotar algo que yo estaba tratando de analizar tal vez como a 20 años atrás, ¿no? Estaba como atorado en un proceso migratorio muy ochentero, muy noventero,
que en el 2010 simplemente explota y se convierte en algo bien complejo. Y bueno, viene Obama y todo explota de una forma bien, bien extraña, porque aparte no quieres, se vuelve tópico, ¿no? Y se pone en boga, y eso también de cierta forma hace muy compleja la práctica, porque no quieres hacer eso que está haciendo toda la gente, o que de repente ya dices, no, yo estaba haciendo esto porque era justo lo que poca gente estaba haciendo, y luego no entras en, no sé, te encasillas, en un punto no quieres ser como, oh, el artista fronterizo, o el artista de la comunidad específica, y empieza, no sé, a complicarse todas las, pues, en el área fronteriza, ¿no? Es muy 2006, podemos hablar de un momento que estaba súper en boga, podemos hablar tal vez desde el 94 hasta el 2006 como gran momento. Y, y bueno, el 2006, la guerra contra el narco, que además de complejizar la frontera, complejiza toda la nación, ¿no? Y la idea de la violencia, que los artistas fronterizos habían, no quiero decir lucrado, pero de cierta forma habíamos tratado de apoderarnos de la idea de violencia como un elemento de estética, aunque suene bastante raro, porque era tal vez una violencia no tan impactante como la que después nos llegó, ¿no? El artista juega siempre una fina línea entre la denuncia y el explotarlo, ¿no? Siempre hay algo ahí muy, hay una ambigüedad que se juega, entonces la postura del artista pues también tiene mucho que ver. Pero bueno, esta violencia nos desbordó a todos y toda la República ahora honra esa medalla, ¿no? Vuelves a replanteártelo y a redefinir la situación. Por eso te digo, las cosas han cambiado muchísimo y el análisis es más que oportuno, ¿no? Nunca ha habido necesariamente un mercado del arte en Tijuana y no creo que las instituciones lo produjeron en algún momento. Entonces tampoco entiendo las lógicas de los creadores, digamos, que no, que claro, hartos de una producción artística que tenía que ver con la violencia, viran en una dirección contraria, que es muy normal, pero tampoco entiendo, o sea, había como un vacío de, bueno, ¿qué vamos a producir? ¿No? Sí, y no sé si es a nivel nacional, pero definitivamente para mí a nivel regional fue bastante difícil. Y siento que apenas estamos saliendo, pero no sé. Y no sé qué va, o sea, ¡pum! Pandemia, ¿no? Entonces ha habido como una sucesión de eventos complicados que la escena tijuanense específicamente, y también puedo decirlo, sandieguina, ha sufrido y ha remodelado o remoldeado las prácticas. Buscaron ustedes lo que más te venía. O sea, cuando veo tu currículo, tus estudios, me llama mucho la atención que fueron como tres elementos que pudiste haber seguido en artes visuales porque has hecho escultura, instalación, escultura. Entonces, pues en ese sentido, un poco que No sé, es, es bastante complejo porque obviamente la intención de un artista es poder hacer su obra, y para poder hacer su obra necesita respaldo, tanto económico como emocional, ¿no? O sea, que la gente vaya a la galería, aunque no vendas nada, que el día de la galería que tú expones tu obra, haya por lo menos 10 personas que no sean parte de tu familia inmediata, y que haya una sensación de comunidad y de que, bueno, esto es lo que le estoy ofreciendo, este es mi trabajo, tal vez no soy doctor y no soy esta otra cosa, pero yo estoy produciendo obra que lo que sea, ¿no? Que hable de lo que sea, no necesariamente tiene que ser político, no tiene que ser social, pero que trate de tocar esas cuerdas emotivas, emocionales, cognitivas, lo que tú quieras, que se supone que el artista genera, ¿no? Trastoca algunos nervios finos, y eso es parte de la sociedad y parte de la evolución de una sociedad sana, ¿no? Si no existen esos espacios, te vas a ir, ¿no?
Y si esos espacios son tan limitados que terminan siendo exclusivos, también te vas a ir. Hay como un montón de formas, o sea, piensa uno en las ciudades más, en las capitales culturales y te das cuenta que lo que realmente tienen son un montón de espacios de todos los niveles culturales, ya sean alternativos, ya sean institucionales, pero hay espacios y hay una forma de que el artista sobreviva, sin, tal vez no económicamente, sí que diga, "Ah, esto lo voy a poder perseguir aunque me muera de hambre porque hay una repercusión eventual que yo sé que va a haber". Y las instituciones, lo mismo en poesía, lo mismo en literatura, ¿no? Las instituciones generan espacios, generan algunas becas, generan algunos premios y vas como nutriendo, el ego del artista es inmenso, entonces igual aunque se muera de hambre si le das un premio o me das un premio, va a ser, ah, por aquí voy bien, ¿no? O sea, y cuando estás joven, que es el momento en el que tienes que como decidir, esos pequeños estímulos son bien importantes, ¿no? Y eso es, a mí ya o sea, yo ya estoy en la generación en la que a mí ya me toca generar esos pequeños estímulos, ¿no? De los que yo gocé tanto. O sea, yo recuerdo en un taller en el Centro Cultural Tijuana con Cristina Rivera Garza que nos preguntó, ¿qué están haciendo en febrero, febrero o marzo? ¿Qué están haciendo como en el bar si deberían estar haciendo su beca para el FONCA? Ahorita en la Ciudad de México, todos los jóvenes de la edad del FONCA, en vez de estar empedándose como ustedes, están escribiendo su propuesta para su beca. Y a mí, yo en mi vida había escuchado el FONCA. Y algunos compañeros míos tampoco, ¿no? Y era como, ¿qué es esto? O sea, estar al margen de los estímulos nacionales ya era de por sí complicados. Tomar en cuenta también que había, por lo mismo que estás al margen, pocos estímulos locales, también pues te detiene de hacer ciertas cosas. Mi caso es bien distinto porque yo ya estudiaba en Estados Unidos, entonces yo siempre también no, o sea, no entraba completamente en ninguna de las dos dinámicas al 100% dentro de estas estructuras de validación nacional. Eventualmente lo hice, por lo mismo también como por buscar la validación. Yo creo que, yo creo que va a dar fruto, yo creo que todos estos esfuerzos, porque son esfuerzos inmensos de las instituciones y la UABC y los centros culturales, o sea, la gente se está pegando horas de trabajo, no necesariamente remunerados al nivel que deberían de serlo, porque les importa y porque saben que hay una repercusión social y que eventualmente esto va a generar algo, ¿no? Entonces, yo creo que lo va a generar. Yo no creo que, que todos estos esfuerzos se queden en el vacío. Pero otro fenómeno es que cada vez más hay también nuevas formas de difusión y nuevas formas de validación, ¿no? Ya tienes un montón de artistas que su validación son likes y ese ego se nutre de esa forma, ¿no? Y hay becas independientes internacionales. O sea, hay como otros circuitos que a mi generación no les tocó. Un poco de lo que hablas, la Escuela de Artes ha creado ¿cómo se llama? La formación de una gran cantidad de gente que se dedica a todos los niveles de la producción artística, ¿no? O sea, han trabajado enormemente y el reconocimiento es enorme porque han abierto campos, áreas de trabajo, o sea, son no nomás nuestros artistas y nuestros maestros de artes y nuestros formadores y productores en todos el gran abanico que es la producción que tiene que ver con algún tipo de artes. En ese sentido, pues está por decirse, pero lo que estamos hablando ya a este nivel de creadores, merecedores de becas, pues es otro nivel de reto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, o sea, yo creo que cada generación tiene como ciertos parámetros para medir su éxito o, o si no éxito, digamos,
el ser o no ser, o repercutir o no repercutir. Siento que la generación en los 20, principios de los 30, tiene un montón de betas para eso, para medirlo de cierta forma, pero también es una generación que crece con un montón de herramientas ya desarrolladas o sea, yo recuerdo, o sea, el otro día estaba leyendo un artículo sobre la fotografía, si va a desaparecer el fotógrafo, o lo que tal vez sostiene mi trabajo en general es el concepto, ¿no? A lo mejor está demasiado anclado en la identidad, en la frontera, o sea, hay como 3 o 4 tópicos que a mí me anclan a una producción. El oficio nunca, para mí nunca ha sido lo que le da a mi obra en general el valor. Eso, obviamente, te lo digo porque he trabajado en el oficio, porque siento que es de lo que más sufro. Y he tratado de trabajar en el oficio porque yo me siento muy seguro de que mi concepto, ya hay una obsesión con mi concepto. Yo ya ese concepto ha dictado mi vida, ¿no? Entonces yo estoy trabajando constantemente en los oficios que trato de manejar. Ahora son muchos, por lo tanto me cuesta mucho trabajo perfeccionar fotografía o perfeccionar la idea del performance o incluso la escritura, ¿no? Eh, pero también entiendo que yo nací en un momento histórico, en un espacio geopolítico específico me cuesta mucho trabajo no pensar en él como el elemento que va a dictaminar mi obra. Y lo que me di cuenta es que lo que llamaba la atención era exactamente lo que tenía que ver con mi espacio geográfico en mi momento histórico. Entonces por ahí me fui también pensando que, ok, obviamente esto es lo que más me apasiona y lo que más me obsesiona y por eso lo hago o lo trato de hacer con tanto ahínco. ¿Cómo analizar, por ejemplo, al poeta chicano alurista que emigra de la Ciudad de México, llega a Tijuana, está en la primaria en Tijuana, luego está en San Diego, en la universidad y crea y es el ideólogo principal del concepto de Aztlán, que luego se convierte en todo este espacio mitológico para toda una población y genera tanto como orgullo para una población que está necesitada de un anclaje eh, tal vez mitológico, pero geográfico, ¿no? Y es un poeta chicano que no repercute para nada o no se le valora para nada en México. Cuando nace en México y como que alurista nace a partir de su momento en el que entra a San Diego. Esa es su fecha de nacimiento. Ajá. Y el momento en el que es chicano. Es bien difícil como alguien que estudia a la poesía chicana desde México, entender la realidad del día a día de un ciudadano que tiene 9 años, 10 años, un dreamer, ¿no? Que entra a un sistema educativo completamente distinto, que esa parte es bastante racista, y, y digamos, el día a día doloroso de la segregación. Eso, analizarlo desde un centro de estudios en México, en el que sí, obviamente hay racismo y obviamente están todas estas estructuras, pero desde la Revolución Mexicana todos somos mestizos y todos somos mexicanos, aunque no sea la realidad, es difícil analizarse desde ahí. Y analizarse desde la Academia Estadounidense, analizarlo a él desde la Academia Estadounidense, es igual de complejo, porque tal vez puedes analizar el día a día y los sistemas opresivos y las instituciones racistas, pero la producción de él en sí, la poesía en sí, que mezcla español, náhuatl, inglés, y es un canto, y es para mí tal vez un poco hasta impenetrable, es bello sonoro, en forma sonora, pero me pierdo cada rato. Es muy difícil porque por naturaleza, desde la academia,
estás repitiendo sistemas de valoración nacionales, ¿no? Y esta gente navegan en sistemas completamente anacionales, ¿no? El flujo, la constante del movimiento, el movimiento de lengua, el movimiento de físico, ¿no? O sea, el urista vivía en Tijuana, luego se regresaba, y luego, o sea, era como una persona bien compleja. Y es también una como pequeña repercusión de muchos de los intelectuales tijuanenses, que no necesariamente cruzaron completamente a los Estados Unidos, pero se quedaron fuera, digamos, de las realidades nacionales específicas, o eventualmente emigraron a la Ciudad de México. Rosita Conde, por ejemplo. Pero también se quedaron fuera de las realidades del día a día de la situación de Estados Unidos. Completamente. Y no entendemos, y lo digo también yo, no entendemos la, el sujeto, o sea, el sujeto chicano es bien complejo de entender incluso desde el lado tijuanense, que estamos así de cerquita, ¿no? O sea, hay discriminación lingüística, que pocho, ¿no? Hay un montón de cosas, porque también obviamente hay una cuestión racial. ¿Quién emigra? Emigra gente más pobre. ¿Cuáles son los procesos de migración, los periodos de migración más fuertes? La revolución, todos los momentos en la que la economía mexicana se colapsa. ¿Quién se va? Se va el campesino, se va la gente. El que emigra es un traidor. Me recuerdo tal vez Roberto Castillo, el poeta, y su gran poema El Mago de los Espejos, que al final todo el poema es la necesidad de reconocimiento, ¿no? Y está diciendo cada uno de los personajes, va narrando cada uno de los personajes y les dice vengan, ¿no? Pasen a ver la última función del Mago de los Espejos, que es como la gran necesidad de reconocimiento de alguien que está al margen. Lo que creo yo que deberíamos es en su momento, para mí, yo realmente creo que es el mejor poema escrito por alguien en la región, porque era eso, es una pregunta que dura y que a lo mejor no se responde, ¿qué somos, no? Pero hay una posibilidad, y esa posibilidad de reconocimiento radica en la magia, ¿no? Radica en esto que es una ilusión, y que es una ilusión. La nación es una ilusión, la ciudadanía es una ilusión. Todos estos conceptos que nos hemos creado, el dinero, todas estas cosas que nos hacen como entes de un grupo específico para organizarlo, que es algo obviamente necesario, son ilusiones, ¿no? El problema es cuando llegas a un espacio fronterizo donde le ves el truquito al mago, ¿no? De los dos lados. Y dices, a ver, o sea, no me engaña ni este lado ni este lado, pero necesitamos sabernos ciudadanos, necesitamos sabernos parte de una nación, necesitamos saber cómo encajamos, ¿no? Entonces creo yo que las mejores piezas fronterizas tienen esa búsqueda de la identidad, o ese cuestionamiento de la identidad, y lo que creo yo que debería de venir o debería de continuar es las propuestas de una identidad específica, y creo que tal vez Nortec lo hace, aunque de una forma muy tal vez apolítica y compleja, obviamente, lo hace. Pero es eso, ¿no? Siguen siendo como otros actos de magia internos ahora que se avientan al aire y que la gente los adopta, ¿no? Porque la verdad es que hay un orgullo de ser fronterizo bien extraño. Y tal vez lo hay en otras ciudades, y tal vez toda ciudad tiene su propio orgullo, pero sí, yo siento que es distinto, o sea, Tijuana es una ciudad que, un imaginario mundial,
¿no? Tú dices en donde sea que vienes de Tijuana y va a haber una reacción y, y cuestionas la ciudad y dices, bueno, ¿de dónde? O sea, qué nutre? ¿Qué en realidad nutre ese imaginario? Y lo que la nutre es la capacidad imaginativa de su población. O sea, incluso en los 20, ¿no? Tratar de convencer al turista de que, no sé, todos estos actos de magia siniestros, tal vez, misóginos, todos estos como representaciones teatrales de una mexicanidad, de una sexualidad, de todas estas como pequeñas puestas en escena de los mismos ciudadanos fronterizos, pues creo que o sea, al final todos los artistas tijuanenses, escritores, lo que sean, terminan de cierta forma haciendo un acto de magia de representación, pero de una forma distinta o por lo menos muy conscientes de que están fuera como del espectro de lo que es una representación nacional. ¿Cómo te ha ido en la pandemia? Pues, la pandemia me afectó de formas bien extrañas y yo he cruzado la frontera todos los días a la escuela o al trabajo durante toda mi vida, menos 2 años del doctorado. Entonces, he estado en ambos lados de la frontera todo el tiempo. Estoy todo el día allá y me regreso. Y la pandemia de pronto me quedo en Tijuana. Puedo darme el lujo de estar aquí dando mis clases en línea desde mi computadora y no tengo que cruzar y no tengo que perder esas 4 horas de viaje diarias, ¿no? 2 de ida, 2 de vuelta, el tráfico. Aparte, acababa de terminar el doctorado, entonces o sea, han sido como unas vacaciones como bien gozadas, de una forma muy rara, porque en realidad pues es nada más no hacer mucho, pues, ¿no? Y tener la idea de que tienes todo el día para hacer las cosas que tienes que hacer, que para mí era imposible. Eh, tengo la, tengo el Sistema Nacional de Creadores, o sea, sí tenía, o sea, sigo trabajando, sigo dando clases, sí tengo mucho trabajo, pero tengo el doble de tiempo para hacerlo, lo cual es bien, pues, reconfortante. Pero luego empieza a morir gente, ¿no? Me ha hecho pensar un montón de cosas a todos, ¿no? Como cuál es la idea de estar aquí, en el mundo, a qué realmente vienes, qué frágil es todo. Pensamos todos, pero creo que muy necesario porque sí, por lo menos creo que yo sí necesitaba unos meses de parar el tiempo. Creo que has hecho unas reflexiones muy interesantes y muy importantes y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te No, daré no, gracias a ti.